tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a Salud para Todos. Tenemos buen programa el día de hoy. Qué gusto que nos acompañe, de verdad, quédese con nosotros, porque aunque hemos tenido en estos últimos días un clima cambiante, con lluvias abundantes, incluso granizo, etcétera, hay temporada de calor y, bueno, cuando se acentúa, podemos llamarlo hipertermia o golpe de calor. Este es el tema de este día, así que lo invitamos a que haga preguntas, aprovechar al doctor que tenemos hoy esta mañana. Mientras vamos a ver esta información y regresamos para comentar. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por el calor, más allá de una simple incomodidad? Podrías estar experimentando un episodio de hipertermia. No es simplemente tener calor, es una condición médica seria que merece toda nuestra atención. La hipertermia ocurre cuando nuestro cuerpo absorbe o genera más calor del que puede liberar, provocando un peligroso aumento de la temperatura corporal. A diferencia de la fiebre, que es una respuesta controlada por nuestro cerebro ante una infección, la hipertermia es una falla en nuestro sistema de termorregulación. ¿Y qué lo provoca? La causa más común es la exposición prolongada a altas temperaturas ambientales sin la debida hidratación o descanso. También puede ser el resultado de un esfuerzo físico intenso, especialmente en climas cálidos y húmedos. Ciertas condiciones médicas o medicamentos también pueden aumentar el riesgo. Reconocer los síntomas a tiempo es vital. Presta atención a señales como sudoración excesiva, piel pálida y fría, calambres musculares, especialmente en piernas y abdomen, sensación de mareo, debilidad o fatiga extrema, dolor de cabeza y náuseas. Si la condición progresa a un golpe de calor, los síntomas se agravan y pueden incluir piel roja, caliente y seca, pulso rápido y fuerte, confusión, pérdida del conocimiento e incluso convulsiones. Esta es una emergencia médica que requiere atención inmediata. No subestimes el poder del calor. Protégete, mantente hidratado, busca la sombra y escucha a tu cuerpo. Recuerda, la salud es primero. Salud para todos. Y sí, la salud es primero. Y bueno, pues vamos a presentarles al doctor que nos acompaña esta mañana. Le agradecemos al doctor Jorge Villalón, él es internista, que esté con nosotros para hablar acerca de este importante tema. Doctor, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, muchas gracias. Qué gusto volver a verte. No, hombre, igualmente, gracias. Bueno, y además sí, que nos cedan su tiempo, porque además es tiempo importante para los pacientes, para la consulta, etcétera, y también cuando a lo mejor en la madrugada tuvieron alguna contingencia, alguna, pues sí, atención al paciente, también te lo valoramos mucho, Doc. No, para comenzar, ¿qué es exactamente la hipertermia o golpe de calor? Eso, pues prácticamente lo que dice el nombre, ¿no? Un exceso de calor que va más allá de lo que nuestro cuerpo puede soportar. Nosotros estamos diseñados para soportarlo, pues prácticamente todo, ¿no? Siempre y cuando tengamos el tiempo y la oportunidad. Podemos soportar no comer, no beber, si pues es durante un tiempo adecuado. Lo mismo con el calor. Hasta cierta temperatura, nuestro cuerpo puede adaptarse. Si nosotros estamos a 36 grados centígrados aproximadamente y nos vamos a un entorno más caliente que eso, pues es natural que la temperatura de nuestro cuerpo empiece a subir y tenemos mecanismos de defensa para impedir que suba demasiado. Cuando tenemos un golpe de calor es porque la temperatura llegó a tal nivel que superó nuestros mecanismos de defensa y nos está provocando un daño. Oiga, doctor, ¿hay una temperatura estándar que el cuerpo en general ya no tolere? Porque, por ejemplo, en nuestro estado tenemos un clima bastante templado, también, bueno, aquí en la ciudad, a lo mejor al interior hay también algunos picos, ¿no? Pero en otros estados en donde llegan las temperaturas a 40, 42, 43 grados, ¿ahí qué sucede? Justo es un proceso. La gente que vive en lugares más templados, efectivamente, y se tiene que desplazar hacia un lugar donde hay una temperatura mucho mayor, se tiene que llevar un proceso adaptativo. La gente que lleva ahí toda su vida o lleva ahí muchos años, poco a poco ha tenido cambios internos que los han hecho manejar mejor esas temperaturas. En cambio, uno que va de turista o que está por poco tiempo, no tiene todavía eso
y puede ser vulnerable a estos cambios tan fuertes de temperatura comparado con lo que soporta. No es que sea una temperatura en específico, sino que sea más allá de lo que nosotros estamos acostumbrados o podemos ir aguantando. Claro, alguna susceptibilidad, ¿no? Algunas personas serán más resistentes al calor, otras no, y bueno, pues hay que tener siempre las precauciones, esas las vamos a decir más adelante. Ahora, doctor, ¿en qué podemos diferenciar la hipertermia con una fiebre común? Eso es muy, muy claro. La fiebre común viene en respuesta a un proceso inflamatorio en el cuerpo. Normalmente es un proceso infeccioso. La fiebre es un mecanismo de defensa ante un ataque. Y aquí la hipertermia más bien es un descontrol, una falta de capacidad de respuesta ante una temperatura alrededor. O sea, uno lo hace el cuerpo para defendernos y la otra es una complicación de un exceso de temperatura que no pudimos solventar. Doctor, la temperatura corporal, ¿no? O sea, que tenemos ahorita nosotros en general que no estamos enfermos es 36.6. Aproximadamente. Aproximadamente. Ya cuando empieza a subir, ¿cuándo es, por ejemplo, cuando tiene febrícula, que le dicen? Bueno, la febrícula se le consideraba ya como una elevación de la temperatura sin ser fiebre. Ya prácticamente ese término no es usado, pero pues toda temperatura que llegue hasta 38.3 grados, de 37 a 38.3, ya es una temperatura un poco más elevada. 38.3 grados para arriba, eso ya es fiebre. Uy, bueno, pues entonces hay que tomar medidas y acciones cuando tenemos esa temperatura. Ahora, ¿cuáles son las principales causas que pueden provocar un golpe de calor? El golpe de calor, como platicamos, pues es una falta de adaptación al medio ambiente y muchas veces nosotros podemos llegar a ser algo responsables de eso, ¿no? Si nosotros nos vamos a una ciudad muy calurosa, a un lugar muy caluroso y no nos preparamos de la mejor manera con ropa adecuada que permita la expansión del calor, o sea, shorts, poca manga, nada de cosas que retengan calor, tenemos una buena hidratación, pues eso nos va a ayudar a prevenir. ¿Sí? En cambio, si no permitimos que el calor se disipe adecuadamente, que nuestro sudor se evapore, que pues vamos ya deshidratados, ¿no? Venimos saliendo de una infección gastrointestinal, por ejemplo, todo ese tipo de cosas nos deja vulnerables a tener un golpe de calor. Claro, y es que sobre todo también esas altas temperaturas hacen que los alimentos se descompongan más rápido, hay que tener muchísimo cuidado con lo que consumimos, eso puede traer infecciones también que platicaremos más adelante. Pero a ver, ¿existen grupos vulnerables como por ejemplo los niños, ¿no? Los adultos mayores que corran más riesgo de sufrir este golpe de calor? Por supuesto. ¿Qué pasa con ellos? De entrada, tenemos dos tipos de golpe de calor, ¿no? El clásico, que no tiene ningún tipo de relación con el ejercicio. Ese es un golpe de calor que nos da cuando estamos pues, en reposo prácticamente. O sea, de repente estoy así y me empiezo a sentir mal. Exactamente. Okay. Pero, pues no solamente, o sea, por ejemplo, aquí que hay un buen clima, no nos va a pasar. El clásico que no tiene relación con el ejercicio, es donde mayor riesgo tienen los adultos mayores y los niños muy pequeños, ¿no? Gente que ya está en los extremos de la vida o pacientes que tienen alguna enfermedad y no pueden valerse por sí mismos de una manera tan fácil. Si los dejamos en un lugar donde hay mucho calor y empieza a aumentar la temperatura, ellos tienen este riesgo del golpe de calor clásico, que no tiene que ver con el ejercicio. Y gente joven, atleta, que va a hacer ejercicio en lugares muy calurosos o por mucho tiempo, tienen riesgo del golpe de calor, que no es clásico y es relacionado con el ejercicio. Entonces, es diferentes golpes de calor, diferentes grupos de riesgo. Claro, y sobre todo hay que tener muchísima atención con los pequeñitos y los adultos mayores porque dependen en muchas ocasiones de otras personas. Hay adultos mayores que salen a caminar, que hacen algún deporte y todo, pero también hay otros que no se pueden mover, que tienen alguna incapacidad, etcétera. Y los pequeños, por ejemplo, me viene a la mente esas personas que han sonado tanto en las noticias que dejan a los niños en los coches, ¿no? Ahorita vengo, voy rapidísimo a pagar, voy rápido al cajero, voy rápido a la tienda y los dejan.
con el coche cerrado por seguridad, pero ahí puede también venir un golpe de calor, ¿no? Precisamente ese es como el mayor riesgo de golpe de calor en un niño o también en un adulto mayor, porque muchas veces hacen lo mismo con el adulto mayor que viene en el coche. Dejan a ambos. Espérame tantito, voy rápido a sacar la cita, a sacar la ficha. Espérame acá tantito y van a la ficha. Exactamente. Y van aquí. Y entonces, como el adulto se tarda en bajar y no tiene tanta movilidad, lo dejan en el coche. Y ahí hay muchísimo riesgo de un golpe de calor, ¿no? Y pues también en cuanto a probabilidad de gravedad, un golpe de calor como ese es mucho más grave que el golpe de calor que hace un atleta durante mucho tiempo haciendo ejercicio en el sol. Ese atleta se va a recuperar más rápido y tiene menor riesgo de complicaciones que un golpe de calor así, ¿no? Como en el auto o ni siquiera en el auto, en la casa. No, pues allí dejé a mi paciente de tercera edad o a mi niño y se descompuso el ventilador o ha estado haciendo mucho calor en el día, pero no pasa nada, está en la casa. Ese tipo de cosas también son un riesgo. Ahí mismo ese paciente puede presentar un golpe de calor y peor aún, sin nadie alrededor que lo pueda ayudar. Efectivamente, tenemos que tener muchísimo cuidado con ellos. Si quiere hacer alguna pregunta o tiene alguna duda, puede hacerlo vía telefónica, vía WhatsApp o vía Facebook. Hacemos una pausa breve y regresamos. A nivel nacional, la hipertermia y el golpe de calor representan un creciente desafío para la salud pública en México, con un registro de miles de casos y cientos de defunciones durante la temporada de calor de 2024, afectando principalmente a los estados más cálidos del país. Muy bien, y bueno, pues fíjese que seguimos hablando con el doctor Jorge Villalón. Él es internista acerca de la hipertermia o golpe de calor. Y bueno, pues doctor, ¿qué señales de alarma nos indican que una persona puede estar sufriendo una hipertermia? Eso es muy importante detectarlo, porque actuar rápido pues nos va a ayudar a que el paciente se resuelva, incluso sin tener que ir al hospital. Entonces, si estamos, por ejemplo, dando un paseo con mucho calor y vemos que alguien está algo confundido, mareado, con dolor de cabeza, siente que el corazón le late muy rápido y lo vemos muy somnoliento o que no está respondiendo adecuadamente a lo que le preguntamos, esa persona probablemente esté sufriendo un golpe de calor y en ese momento hay que atenderlo. Doctor, pero a ver, entonces, ¿qué es lo correcto? Porque ya ve que en algunas circunstancias, en algo que está pasando, a lo mejor no hay que mover al paciente, sobre todo cualquier cuestión de movimiento, algún tipo de fractura, alguna cosa. Aquí, ¿qué debemos hacer? Por ejemplo, si está muy sofocado, si está muy fatigado justamente por la cuestión respiratoria, ¿qué debemos hacer? Antes de, obviamente, llamar a algún servicio de emergencia o de asistencia. Claro. Una vez que ya identificamos eso, que platicamos, o sea, que vemos que el paciente está desorientado, no se ve normal, es momento de empezar a actuar. Primero que nada hay que conservar la calma, ¿no? Porque vemos eso y nos podemos asustar y podemos tomar decisiones que no son las más adecuadas. Hay que, primero que nada, sacar al paciente de la zona calurosa. Si estamos, no sé, caminando en la calle y hace mucho calor, nos vamos inmediatamente a una sombrita, adentro de una tienda, un lugar donde haya aire acondicionado. Resguardarlo, ponerlo en la sombra. Luego, si es posible, si no está vomitando, si coopera, si puede mantener la cabeza y dar tragos de agua, dar un poquito de agua. No hay que darle completamente el agua, hay que hacerlo poco a poco. Tenemos que ponerle frío. Hay que darle un ambiente frío, idealmente con compresas frías, de estos como paquetitos de gel. Obviamente, pues no es tan frecuente tenerlos, ¿no? Sí. Pero a lo mejor, no sé, un trapito. Exacto, un trapito con agua. Un pañuelo, una servilleta. Algo mojado. Algo mojado y lo ponemos en la frente. En la frente, en el cuello
axilas y en las ingles. Ajá. Eso, y llamar al servicio de emergencias, porque esto es una emergencia y lo único que estamos haciendo es dar una atención inicial, ¿no? O sea, darle el apoyo de inicio hasta que lleguen los paramédicos y posteriormente los doctores, y ahora sí poder llevar la atención completa, porque esto es algo que tiene que resolverse en un hospital. Sí, es algo que requiere seriedad, ¿no? Justamente a veces como que pensamos que es algo ligero y sí requiere una atención médica. Qué bueno que menciona la cuestión de cómo debe suministrarse el agua, porque a veces pensamos que debe de tomar un trago grande, a lo mejor es solamente con humedecer los labios, o porque puede tener algún tipo de somnolencia o algún tipo como de extrema debilidad. Exactamente, si no lo vemos al paciente muy capaz de cooperar, mejor no ponerlo en riesgo, ¿no? Porque si no está neurológicamente bien, o sea, si no está muy despierto y le ponemos mucha agua, se puede ahogar. O sea, simplemente por no estar suficientemente despierto para tomar agua, podemos hacer mayor daño. Entonces sí, dependiendo de cómo veamos la capacidad de respuesta, le mojamos un poquito los labios, le damos un traguito. Si es un paciente que está más o menos normal, hablando y platicando, un poquito adormilado, pero no se le ve con problema, que entonces tome puede dar agua, cierto, buenos tragos. Cierto trago. Ahora, ¿cómo podemos distinguir entre una deshidratación leve y una situación grave de hipertermia? O sea, a lo mejor, pues sí, le falta un poco de líquido. Y hablando de este líquido, doctor, ¿damos agua simple o tiene que ser algún tipo de componente, algo ya más elaborado, digamos? Lo ideal es dar suero, ¿no? Un suero de los que venden en la farmacia, tomado. Eso es lo mejor. O sea, ¿pero suero se refiere a los que tienen electrolitos? Exactamente, los que tienen electrolitos. Y si son niños, suero oral, ¿no? Si son niños, suero oral, exactamente. Ajá. Eso es lo ideal. Digo, si no estamos cerca de una farmacia o cerca de un lugar donde podamos conseguirlo, agua, ¿no? Y si no tenemos ni agua, pues lo que tengamos. O sea, cualquier líquido que le podamos dar al paciente, obviamente, pues va siendo menos efectivo conforme más nos vamos alejando de los electrolitos, que es lo que necesita. Pero pues hay que dar hidratación y hay que dar enfriamiento con el líquido en el cuerpo. Lo que mencionaba, estas compresas, ¿no? En la frente, cuello, axilas e ingles. Exacto. Ahí es donde se deben colocar estas compresas. Ahora, por ejemplo, si estamos en casa y tenemos, no podemos ir por el electrolito, pero tenemos esta agua, ¿se le puede agregar algo que tengamos en casa que nos pueda ayudar? Porque somos muy dados de que no, pues ponle esto. Esto es conveniente, sí se puede, sí que le agreguemos, no sé, sal. Podríamos agregarle un poco de sal, una cucharada de sal, una cucharada de azúcar, pero la verdad es que para efectos de lo que necesitamos, el agua mientras más rápido llegue, mejor. O sea, no retrasarnos en que voy a prepararla. Okay. El agua tal como esté, se la damos, es mucho más efectiva que perder, aunque sea poquito tiempo, en prepararla con perfecto. suero. Ahora, ¿cuánta agua es recomendable beber al día en temporada de calor extremo? Porque siempre decían, o estábamos acostumbrados a escuchar, 8 vasos de agua. No, pues 2 jarras de agua. Y luego venían esas corrientes de no tomes tanta agua porque tampoco es bueno. Sí, pero ¿cuánto es tanta? Entonces ahí esta pregunta a lo mejor no es que haya una medida específica, pero con cuánta cantidad de agua el cuerpo humano estará pues en perfectas condiciones o tener una hidratación buena. Eso justamente suena muy bonito, pero el cuerpo lo dice. El cuerpo nos dice la cantidad de agua que necesitamos. No es siempre un número, no son los 8 vasos a fuerza, no son los 2 litros a fuerza, es lo que necesitemos. El problema es en los niños o en los adultos mayores o la gente con enfermedades como diabetes, infartos cerebrales, gente que ya tiene un daño en su sistema. Ahí sí nuestro cuerpo, bueno, su cuerpo, no les va a poder solicitar el agua que necesita. Ya se dañó ese sistema. Entonces, con ellos sí hay que estar muy, muy al pendiente y con ellos siempre vale la pena tener esa hidratación de 8 vasos al día, sobre todo en tiempos de calor, estar muy pendientes de los datos de deshidratación, que estén sudando, que tengan la piel seca, que tengan la boca seca, que, por ejemplo, si son niños estén muy irritables o estén muy somnolientos, los adultos mayores que estén muy, muy cansados, que estén durmiendo más, todavía más de lo normal, ¿no? O sea, menos activos, todo ese tipo de cosas
Pueden ser datos de deshidratación, que justamente en estos pacientes pues tenemos un poco impedido. Un paciente que es joven, que es sano, que no tiene otra enfermedad, va a sentir cuando haga falta tomar agua, su cuerpo le va a pedir, ¿no? Va a tener sed y va a beber, ¿no? Y eso hay que tenerlo siempre, si vamos a estar en una actividad al aire libre con mucho calor y todo, pues tener el agua para que rápidamente podamos hidratarnos cuando nuestro cuerpo lo pida. Cuando no lo hacemos y dejamos pasar y dejamos pasar y dejamos pasar, es ahí donde nos ponemos en riesgo. Claro. Ahora, doctor, por ejemplo, eso que decía de la vigilancia es muy importante. Luego los adultos mayores, pues ya no les gusta o no pueden o se les dificulta comer, ¿no? El deglutir y, bueno, también tomar agua. Entonces, pues uno les brinda el agua, pero pues solitos no lo toman. Entonces hay que estar como muy pendientes para que sí lo hagan y sí mantengan una buena hidratación. Hablando de las bebidas que hace un momento estábamos comentando, estas bebidas deportivas, los electrolitos o los sueros, ¿son recomendables para todas las personas, doctor? Porque también he oído comentarios acerca de estas bebidas. Sí, hay que ver cómo para qué son cada una. Las bebidas deportivas idealmente se diseñaron para reponer lo que se pierde con el sudor. Con el paso del tiempo, pues eso ya no se ha hecho tanto, o sea, las bebidas deportivas se han usado más para otras cosas que para el ejercicio y pues por esa razón también la concentración, sobre todo de sal y de azúcar que debe de tener una bebida como esa, pues no es lo suficientemente efectiva para darnos una rehidratación. Así que, por ejemplo, en casos de diarrea, en caso de golpe de calor, en caso de que necesitemos realmente una hidratación efectiva, estas bebidas no nos lo van a dar. Y en algunos de los casos, por la concentración de azúcar que tienen, no van a permitir la absorción de propiamente líquido y nos van a dar incluso hasta un empeoramiento de la diarrea. Los electrolitos orales tienen una concentración muy similar a la que tienen los electrolitos, o sea, el sodio, el cloro, la sal, todo en la sangre, se parecen mucho y por lo tanto es mucho más fácil que nuestro cuerpo lo absorba y que aparte sea efectivo. El agua sola tiene mucho menos cantidad de eso y a veces pues no es suficiente para rehidratarnos. Por eso es que en este tipo de contexto los electrolitos orales son la mejor opción. Claro, sí, personas con disautonomía, también, bueno, no sé, el hijo de mi amiga tiene y entonces siempre tiene sus electrolitos. Por si algo, bueno, pues ya los ingiere y se pone mejor. En el siguiente bloque vamos a dar salida a las preguntas que ya nos llegaron acerca de este tema, la hipertermia o golpe de calor. Si quieres seguir participando, puede hacerlo vía telefónica, vía WhatsApp o vía Facebook. Pausa, volvemos. La exposición a temperaturas extremas ha elevado la vulnerabilidad de la población, resultando en una notable alza de incidentes por golpe de calor y deshidratación. Entidades como Veracruz, Tabasco y Tamaulipas concentran el mayor número de fallecimientos a nivel nacional. Cuando nuestro cuerpo se sobrecalienta, cada segundo cuenta. Hablamos de hipertermia, una condición seria que requiere una acción rápida y eficaz. Pero, ¿qué hacemos cuando alguien la padece y cómo pueden los médicos confirmar el diagnóstico? El tratamiento de la hipertermia debe ser inmediato. Lo primero es alejar a la persona del calor y llevarla a un lugar fresco y sombreado. Hay que quitarle el exceso de ropa y enfriar su cuerpo activamente. Esto se puede hacer con paños húmedos y fríos en la cabeza, cuello, axilas e ingles o incluso con un baño de agua fresca. Ojo, nunca use agua helada, ya que podría ser contraproducente. Ofrecerle agua fresca o bebidas deportivas es crucial si la persona está consciente y puede beber. En casos severos como el golpe de calor, la atención médica de emergencia es indispensable. En el hospital, los profesionales pueden administrar líquidos intravenosos para rehidratar al paciente y utilizar métodos de enfriamiento más avanzados.
Ahora bien, ¿cómo se diagnostica con certeza? El diagnóstico inicial es clínico, basándose en la temperatura corporal elevada, que se mide con un termómetro rectal para mayor precisión, y los síntomas evidentes. Para evaluar el impacto en el cuerpo, los médicos pueden solicitar varios estudios. Un análisis de sangre puede revelar deshidratación, desequilibrios electrolíticos y verificar la función de los riñones y el hígado. Un análisis de orina puede mostrar si los riñones están sufriendo, y en casos graves, un electrocardiograma podría ser necesario para asegurar que el corazón no ha sido afectado por el estrés térmico. Actuar a tiempo y buscar un diagnóstico preciso son claves para una recuperación exitosa. Conocer estos pasos puede marcar la diferencia. Recuerda, la salud es primero, salud para todos. Muchísimas gracias por esta información. Seguimos hablando acerca del golpe de calor con el doctor Jorge Villalón. Vamos con las preguntas del público. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo y que siguen el tema. Dice, doctor, el golpe de calor solo da durante el día, ya que por las noches también se siente mucho calor en las casas actualmente. Normalmente solo da durante el día porque el sol y la intensidad del sol pues es un factor muy importante. Eso no quiere decir que durante la noche estemos completamente salvados. Exentos. Si tenemos mucho calor en la noche y no permitimos lo mismo, que nuestro sudor se evapore y se disipe el calor, podemos estar vulnerables a un golpe de calor, aunque la verdad es que la probabilidad es muchísimo más baja. Bien, tomar agua ayuda a quitar un golpe de calor y creo que nos quería hacer algún comentario acerca del agua fría. Sí. Tomar agua ayuda, sobre todo antes, o sea, la idea es que si ya sabemos de antemano que vamos a estar en un ambiente muy caluroso, pues hay que hidratarnos muy bien. Tomamos ahí sí suficiente agua, llevamos nuestra agua para el camino y en caso de que se presente un golpe de calor en alguno de nosotros o nuestros acompañantes, sí es bueno usar agua muy, muy fría. De hecho, se recomiendan temperaturas de hasta 1 a 17 grados, porque lo que queremos es la reducción de la temperatura corporal lo más rápido posible, entre 0.2 a 0.3 grados centígrados cada hora, ¿no? O sea, lo más rápido que se pueda para llegar a una temperatura menor de 40 grados centígrados y lo más cercano a lo ideal, ¿no? Que sería por lo menos llegar a 38. Entonces, aquí la clave es la cantidad de superficie que podemos alcanzar con el agua. Ya platicamos que lo primero que hay que hacer es poner compresas frías en las zonas importantes, pero, por ejemplo, si tenemos acceso a una alberca, o sea, hay una alberca llena de agua, el agua está fría, eso es mucho más efectivo y puede ayudar mucho más al paciente. Claro, o como cuando para bajar la temperatura, que con nada quiere ceder, pues también meterlo a la regadera, baño con agua fría. En este caso es agua fría. Recientemente las guías de cuidados críticos del 2025 aprueban esa medida, la consideran una medida segura y sobre todo una medida efectiva. Porque normalmente tenemos esa tentación de que no sea tan fuerte el cambio de temperatura, empezar con agua más templadita e irle bajando. La verdad es que no, solamente perdemos un poco de tiempo haciendo eso y pues aquí el tiempo es vital. Hay que hacer las cosas. Bajar la temperatura. No le va a pasar nada, no poner temperaturas muy, muy bajas, ¿no? en la piel para no tener lesiones por el frío y demás. Sí, porque también el frío quema. Exactamente, ¿no? Oiga, doctor, pero a ver, entonces, ¿qué pasa con este pensamiento o esta práctica? Yo he oído con amigos que viven en Veracruz, en zonas que tienen un clima y unas temperaturas más elevadas, que por ejemplo, que para regular el calor, no estamos hablando cuando alguien tiene un golpe de calor, sino, esto usted me dirá, para la regulación de temperatura o para no sentir tanto calor, tomar un té, un café, un caldo caliente, o sea, lo contrario. Sí hay mucha gente que tiene ese concepto. La verdad es que no es muy necesario ni muy útil. Si tenemos frío, pues tomamos algo caliente. Si tenemos calor, tomamos algo frío. O sea, no pasa absolutamente nada de no mejora. No mejora, no hay... Oiga, y hablábamos de la ropa, pero por ejemplo, yo veo a estas personas en el desierto que están muy cubiertos, incluso, pues, o sea, no se les ve nada, incluso nada más los ojos. Es una cuestión de
de uso y costumbre, religiosa, tiene algo que ver las temperaturas. ¿Qué pasa? Porque nos estaba mencionando que debemos usar ropa ligera para que el sudor se evapore. Sí, ahí es una combinación de usos, costumbres y cultura y religión, pero justamente todas esas usos, costumbres y religión nacen de que pues, la necesidad que tenían esas personas de protegerse de un calor sumamente intenso, de un ambiente sumamente difícil. O sea, eso, por ejemplo, lo vemos en zonas desérticas, donde el calor es seco, donde casi no hay humedad, donde no hay prácticamente ninguna sombra. Entonces, no es lo mismo como un golpe de calor acá en México, que podemos llegar a tener lugares con calor más húmedo, más sombra y tal. Ellos pues están expuestos a un ambiente muy diferente. Entonces ahí en ese caso sí necesitan cubrirse completamente para disminuir la exposición de la piel al sol y al calor, ¿no? Tener tanto sol, tanto calor directo en la piel sin ningún tipo de protección nos puede llevar a disipar calor mucho más rápido y nos puede dar golpes de calor mucho más fácil, ¿no? Entonces, en ese caso, ahí sí ese atuendo es adecuado. Y además de que no es un atuendo que impide la respiración, por así decirlo, de la piel, ¿no? O sea, permite que se evapore el sudor, el tipo de tela. Tipo de tela, el color, ¿no? Por ejemplo, el color. El blanco beneficia, el negro como que acentúa más, ¿no? Exactamente. Colores oscuros. Bien, dice, Gaby, nosotros trabajamos en un puesto de comida, en un puesto de memelas. Un saludo que nos están viendo. Hay una memela roja. Ay, no, aquí estoy con el doctor, nos va a regañar de que comemos en la calle. Bueno, y aun cuando no haga mucho sol, sí llegamos a sentir mucho calor. ¿Cómo podemos hidratarnos correctamente? Justamente, personas como ellos que tienen que trabajar. Y están ahí todo el tiempo. En el día. Que el proceso de cocinar también implica calor. Claro. ¿no? O sea, estamos en el calor del ambiente, el calor del sol, el calor de la cocina, ¿no? Entonces, todo eso es un riesgo. Primero, pues, tratar de tener un buen techo que nos proteja, que nos dé buena sombra. Si es posible, sería ideal tener un ventilador que continuamente esté llevándose el aire caliente y continuamente estar hidratándose, ¿no? Ya sea que estén tomando agua o se coloquen compresas para trabajar como pues un poquito más a gusto, compresas frías en el cuello mientras cocinamos. Híjole, la verdad que mis respetos a todos ustedes que trabajan a la intemperie y sobre todo también junto a un comal que todo el tiempo está prendido y que está emanando ese calor. Dice, ¿qué tan recomendables son las bebidas hidratantes, ya que no creo que sean para todos y solo sean para deportistas? Efectivamente, y ya ni siquiera solamente para deportistas. Por ejemplo, las bebidas comunes deportivas realmente no le dan al deportista la hidratación que necesita. Solamente pues, le dan algo de líquido y mucho azúcar, ¿no? Una sensación de bienestar más que hidratación. Lo que realmente nos hidratará son las bebidas con electrolitos orales y ya podemos encontrar de diferentes opciones, sabores, marcas. Ya prácticamente se ha dado cuenta todo el mundo que esa es como la mejor opción para rehidratar. Claro, y hay con azúcar, sin azúcar y una variedad de sabores y etcétera. Pero bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa, doctor, amigos. Regresamos aquí en Salud para Todos hablando de golpe de calor. En el estado de Puebla, los servicios de salud han reportado un incremento en la atención de pacientes por golpe de calor, con un promedio de 3 casos atendidos semanalmente desde el inicio de la temporada de altas temperaturas, mostrando el impacto directo del clima en la salud local. El crecimiento urbano ha provocado la triplicación de islas de calor en la capital poblana, elevando la temperatura en 16 colonias clave como el Centro Histórico y La Paz,
lo que aumenta significativamente el riesgo de deshidratación y agotamiento extremo para sus habitantes. Muchas gracias por esta información y nos vamos al último bloque de Salud para Todos hablando acerca de golpe de calor con el doctor Jorge Villalón. Doctor, me han dicho que es mejor tomar agua de coco en lugar de bebidas hidratantes. No necesariamente. Tiene buen aporte de hidratación el agua de coco, pero lo mejor van a ser las bebidas hidratantes. Ahora, si en la pregunta se refieren a bebidas hidratantes como las bebidas deportivas, pues sí es mejor el agua de coco. Okay. Comparado con electrolitos orales, no. No, ok. Sí, es que cuando nos referimos a las bebidas hidratantes, o sea, las que realmente hidratan, son estas de los electrolitos, no otras que son como para deportistas. Es que no podemos decir marcas, pero son como para deportistas y esas tienen otros componentes, luego tienen mucho azúcar. Estamos hablando de las que tienen estos electrolitos. Entonces, para que no nos vayamos a confundir. Dice, hace poco me decían que también te deshidratas tomando mucha agua. Entonces, ¿cuánta agua debo tomar? Es que le digo que sí, el tema del agua es... Y recientemente está hablándose mucho de eso, de que el agua puede deshidratar. También. Y bueno, no es algo propiamente así. Hay que tomar el agua que necesitamos. Si no vamos a estar expuestos al calor como las personas que trabajan en el puesto de las memelas o como los deportistas, si vamos a tener nuestro día normal, entonces tomamos el agua que el cuerpo nos pida. No hace falta estar teniendo la botellita o el reto de los 2 litros, nada de eso. Solamente tener una fuente de agua cerca para que cuando tengamos sed, vayamos y tomemos agua. Uh-huh. Ahora, hay que estar muy al pendiente de eso y cuando nos dé sed hacerlo, porque si no, no es que nos vaya a dar un golpe de calor, ni mucho menos en la oficina, pero nos vamos a ir acostumbrando a necesitar menos agua de la que el cuerpo nos pide y entonces sí, poco a poco podemos ir apagando nuestro sensor de la sed. Y entonces cuando realmente estemos deshidratados, pues no vamos a sentir la necesidad de tomar agua y nos convertimos en estos grupos de riesgo que ya no tienen su sistema de sed adecuado y podemos ser vulnerables ante una deshidratación, un golpe de calor y demás cosas. Y tomar mucha agua, pues tampoco es bueno. Tomar exceso de cualquier cosa, hasta agua, nos hace daño. No propiamente porque nos vaya a deshidratar, sino porque pues, podemos sobrehidratar a las células, podemos estar yendo demasiadas veces al baño, podemos ponernos en riesgo de diferentes cosas, ¿no? Entonces, todo a la medida necesaria, bien. Hasta el agua. Dice, pide ayuda. ¿Los golpes de calor solo dan cuando se siente el calor o cuando se deja de tomar agua? Mi mamá tiene 80 años y no quiere tomar agua. Le digo que ya los adultos mayores luego ya no quieren agua, no quieren comer. Entonces, a ver. Ese es un problema. A ellos no les da sed. Su cuerpo necesita agua, pero a ellos no les da sed. Entonces, difícilmente van a pedir un vaso con agua. Así que, hay que estarles insistiendo en la medida de lo posible. Tratar de hidratarlos de la manera que sea más adecuada, ¿no? Incluso pues tratar de ser un poco imaginativos. Si nuestro paciente de tercera edad no le gusta tomar agua, pero sí le gusta comer, pues le damos una sopa que tenga mucho líquido, le damos un postre, le damos una malteada, cualquier cosa que sea para que consuma líquido, aunque no lo quiera, ¿no? Y justamente a ellos, esos datos de exceso de calor, pues a lo mejor y no lo sienten. Ellos no nos van a empezar a decir que tienen mucho calor, que se sienten mal, que están confundidos, que están desorientados, que les duele la cabeza. Nosotros puede ser que lo único que veamos en estos pacientes es que estén súper adormilados y que no se vean como normalmente los conocemos. O a lo mejor sí lo pueden referir, pero no pensamos que es por un golpe de calor. O sea, a lo mejor sí dicen, ay, hija, me duele la cabeza, estoy mareada, tengo un poco de náuseas y a lo mejor pensamos que es algo que les cayó mal del estómago, lo que sea, y no lo relacionamos con un golpe de calor. También puede pasar. Exactamente. Entonces, si estamos en un día caluroso y nuestra persona de tercera edad en casa nos dice cosas como esa, estoy mareada, me duele la cabeza, tengo náuseas, me siento mal, hay que considerar siempre que podemos estar ante un golpe de calor. Sobre todo si como normalmente acostumbran, pues está con cobija, tapado, ¿no? Está con muchas capas encima y está refiriendo eso, quitarlas
y considerar primero que puede estar ante un golpe de calor. Claro, y colocar los paños que ya mencionaba el doctor. Recuerden, frente, cuello, axilas y las ingles. Ahora, dice, ¿los adultos mayores son más propensos a sufrir esto? Sí, Bien. por todo esto que ya platicamos, efectivamente, mucho cuidado con ellos. ¿Todos podemos sufrir un golpe de calor? ¿Todos podemos sufrir un golpe de calor? ¿Cómo reaccionar ante esto? Todos podemos sufrir un golpe de calor, sobre todo las personas vulnerables que ya dijimos, y a la hora de reaccionar, salirnos de la fuente de calor, irnos a una sombra y colocar las compresas frías. Y siempre, siempre, siempre activar el servicio de emergencias, o sea, pedir paramédicos. ¿Me podría explicar cómo es el comportamiento de una persona que está sufriendo golpe de calor? Van a actuar diferente. O sea, si nosotros conocemos a la persona, inmediatamente nos vamos a dar cuenta de que algo no está bien. No nos está contestando las preguntas, no está tomando decisiones correctas, no sabe para dónde ir en un camino que hemos recorrido muchas veces, tiene mucha náusea, puede estar vomitando, dolor de cabeza. Todas estas cosas nos hablan de que esta persona está teniendo alteraciones cerebrales muy seguramente relacionadas con el golpe de calor. Bien, hay varias preguntas relacionadas a la hidratación, ¿no? El agua, etcétera. ¿Cómo saber cuánto es la hidratación correcta, ya que muchas bebidas te dicen que lo son y tal vez no funcionen? Ya. Lo más probable es que si la bebida que estamos comprando nos dice que hay que beber mucho, pues probablemente sea para que vendan más, no sí, para es como hidratarnos una cuestión mejor. de mercadotecnia. Exactamente. Lo principal es que nuestro cuerpo va a saber qué necesita, hay que escucharlo. Y si nos vamos a meter en un lugar muy caluroso, hay que ir preparados, bien hidratados y con siempre suficiente agua y compresas frías idealmente para estar preparados ante cualquier situación. Ante cualquier contingencia. Ahora, doctor, una persona que ya sufrió un golpe de calor, ¿queda más vulnerable para futuros episodios? Definitivamente. ¿Sí? Cuando ya nos pasó, y pues realmente no únicamente un golpe de calor, si ya nos pasó cualquier evento, cualquier enfermedad, sí tenemos una mayor probabilidad de volverlo a presentar. Y en este caso, pues es porque el golpe de calor se dio en un contexto y en unas situaciones que probablemente no podamos cambiar, ¿no? Si yo tengo diabetes, sufrí un infarto cerebral y tal, yo ya soy una persona vulnerable, pues desafortunadamente muchas veces no puedo cambiar eso y por lo tanto sigo siendo vulnerable a un nuevo golpe de calor. Bien, ¿el calor excesivo puede afectar también al corazón o presión arterial y personas que son hipertensas, diabéticas, etcétera? ¿Empeorar el cuadro? Definitivamente, sobre todo cuando ya estamos ante el daño a los órganos que nos está provocando el golpe de calor, ¿no? Porque la parte más grave del golpe de calor es que sube tanto la temperatura que las células se rompen, se lastiman, se producen toxinas internas en el cuerpo y gradualmente los órganos van fallando. Entonces, puede empeorarlo todo. Oiga, doctor, ¿es recomendable consumir frutas y verduras ricas en agua como parte de la hidratación? Por ejemplo, no sé, sandía, pepino, no sé, a lo mejor mandarina, que son ricas en agua, jícama. Muy recomendable. ¿Sí? Y sobre todo para lo que platicamos ahorita de los pacientes de la tercera edad que a lo mejor no quieren tomar agua, pero les gusta mucho la mandarina o les gusta mucho la sandía, pues entonces aprovechar eso para que de esa manera estén un poquito mejor hidratados. Digo, no es la solución final solamente dar frutas, pero nos ayudan bastante. Bueno, entonces eso sí. Ahora, doctor, ¿qué consejos podría darle a las personas adultas mayores que viven solas en su casa? Hay muchas personas que tienen compañía o a lo mejor que están en un sitio específicamente para adultos mayores, pero también hay muchas personas que son independientes y que por sí solos se cuidan, etcétera. Pero, ¿qué recomendaciones les daría? Ok, siempre muy importante. Si son personas independientes, eso está muy, muy bien, pero de todos modos, pues están en un grupo vulnerable. Así que tomar precauciones antes de cualquier cosa. Siempre tener en casa bebidas hidratantes, frías idealmente, ¿no? En el refrigerador. Procurar tener un ambiente en casa bien ventilado, que haya aire acondicionado, que haya un ventilador, que estén las ventanas abiertas, que corra el aire, evitar sobretaparnos. Luego es muy frecuente que pues normalmente nos da mucho frío ya a estas edades. Entonces, pues estar con una chamarra, un suéter en casa, aunque haya algo de calor, pues no es algo bueno porque no va a permitir que
el sudor se evapore. Entonces, evitar taparse demasiado, tener compresas frías y ante cualquier sensación de dolor, malestar, náusea, vómito en un ambiente caluroso, llamar a algún familiar para que nos acompañe y si los síntomas persisten o se hacen más graves, llamar directamente a los paramédicos, pero tratar de que también el familiar ya esté ahí para que sea mucho más fácil. Para que lo puedan atender. Exacto. Doc, se nos acaba el programa, pero de volada, ¿existe algún medicamento que pueda aumentar el riesgo de deshidratar o de dar golpe de calor? Sí, los antihistamínicos, los medicamentos antipsicóticos, o sea, los medicamentos que se usan a veces para dormir, para bajar la ansiedad, y medicamentos que se llaman beta bloqueadores. Son algunos medicamentos que sirven para bajar la presión, la frecuencia cardíaca o que les dan a los pacientes después de un infarto. Beta bloqueadores, antihistamínicos y antipsicóticos son los que principalmente nos pueden aumentar este riesgo. Perfecto, bueno, pues entonces a hidratarnos bien, a cuidarnos, a tener mucha atención con los pequeños, con los adultos mayores. Doctor Jorge Villalón, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias por su presencia. Nos vemos en una futura ocasión y le recomendamos que asista a la consulta médica y evitar la automedicación. Que tenga muy buen día y nos vemos en la siguiente. Gracias.